Bueno, muy bien. El tema hoy que nos convoca es justamente las 5 claves para entrenar mujeres en menopausia y como recién les comentaba, mi experiencia personal fue un poco la inspiración para que yo empezara a hablar de este tema y no solamente hablarlo, sino investigar, ¿sí? Les voy a contar brevemente que yo empecé con problemas justamente los síntomas que están relacionados con la menopausia a los 39 años. Era muy joven y en ese entonces, digamos, no teníamos mucha información accesible, ¿sí? No estaba Don Google ni había ningún tipo de redes como para poder informarme un poco más. Así que bueno, quien busca encuentra, empecé a investigar hace muchos años qué era lo que le pasaba a la mujer y en realidad todo lo que estaba en ese momento disponible eran libros y libros con papers que por ahí eran de hace muchos años atrás y que estaban escritos por hombres, ¿sí? Y no tenían, o sea, con esto quiero decir que había un montón de investigación, pero que bueno, que no hablaba una mujer en primera persona, ¿no? Y entonces ahí fue cuando yo empecé de alguna manera a investigar un poco más y empecé a avanzar en este tema hasta que realmente vi que era una oportunidad increíble, no solo para mí de aprendizaje, sino para poder, digamos, compartir con otras mujeres. Y eso fue lo que empecé a hacer hace ya muchos años, en mis redes sociales, empezar a divulgar qué era lo que pasaba, en un diálogo bastante simple para que la gente me pudiera entender y obviamente transmitir todo lo que nos podía llegar a pasar, ¿no? Pero hoy vamos a ver un poquito más en general qué es realmente lo que sucede cuando entramos en menopausia. Y básicamente la menopausia es ni más ni menos que el cese de los sangrados. Este cese de sangrados tiene que ocurrir después de un año, ¿sí? Cuando pasa un año de cese de sangrados, decimos que estamos en menopausia, es una única vez, es igual que la menarca, o sea que no es que estamos menopáusicas 10 años. Todo lo que viene después de la menopausia es la posmenopausia y todo lo que viene antes es la premenopausia, que está dentro de un ciclo que se llama el climaterio, que es cuando la mujer empieza a tener en forma progresiva el descenso de los estrógenos. Estas, digamos, hormonas que son bastante importantes y que quizás lo que falta es el conocimiento del impacto que tienen a nivel biológico en la mujer. Muchos de los síntomas que nosotras conocemos, o bueno, por ahí han sentido nombrar, es el tema de los sofocos, los calores, los cambios de humor, la irritabilidad, sí, esto es muy común, la sensación de hormigueo, los calambres, el insomnio, los cambios de humor que están muy ligados también con el tema del insomnio, porque bueno, se produce también todo lo que tiene que ver con un tema de cambios en los ritmos circadianos, los dolores a nivel muscular, dolores a nivel también de articulaciones, falta del deseo sexual, o sea, hay una disminución de la libido, y bueno, algo que no es menor, que es justamente la sequedad vaginal. Son algunos de los síntomas y hasta la fecha se conocen más de 55 síntomas que están asociados a la menopausia. Entonces, para ir hablando y para entender un poquito más qué es lo que pasa, ni más ni menos el estradiol, ¿sí? Que es la hormona femenina, ¿sí? Es un mensajero químico, eso es lo que es una hormona. Lleva básicamente información a otras hormonas para que vayan a diferentes sistemas, tejidos y obviamente cumplan la función que tienen que cumplir. Y les voy a dar uno súper sencillo, que es el tema de la regulación de la temperatura, ¿sí? Cuando la mujer tiene este descenso digamos, en los estrógenos, básicamente en el estradiol, o sea, pasa de producir, si producía, vamos a poner un número, nada más como ejemplo, 100 unidades de estradiol, cuando llega la menopausia, empieza a producir cero estradiol. Y el estradiol es una hormona súper potente que obviamente señaliza un montón de otras hormonas para que hagan determinadas funciones, ¿sí? Y por ejemplo, con el tema de los calores está relacionada directamente con el hipotálamo, con el centro que regula, dentro de algunas cosas que regula, la temperatura, y bueno, no llega la información
de que por ahí la temperatura está bajando. Entonces esto sucede mucho por la noche, cuando todos, digamos, las funciones biológicas bajan, ¿sí? Cuando nos vamos a dormir, y bueno, de repente sobreviene un calor porque está recibiendo una información de que baja la temperatura. Bueno, no procede en una forma gradual, sino que lo hace en forma abrupta y de repente vos sentís como que te incendias. Y bueno, esto tiene que ver justamente con la falta de esta hormona tan importante como es el estriadol. Pero bueno, para que entremos un poco en contexto de esta fabulosa, ¿sí? y maravillosa hormona, fíjense en todo el comportamiento que tiene en todas nuestras funciones, ya sea en el comportamiento emocional, en el desarrollo de las mamas, en la maduración de los órganos de reproducción, en la mejora del aspecto de la piel, en el fortalecimiento de los huesos, en el metabolismo de las grasas. Así que estamos hablando que no solamente los estrógenos sirven para la reproducción, sino que tienen un papel crucial y fundamental en todos los sistemas de nuestro cuerpo. Así que imagínense la importancia que tiene. Pero miren lo que sucede cuando, ¿sí? Yo voy a ir moviendo un poquitito esto porque, bueno, me sirve a mí también un poco de referencia cada una de las filminas. Lo que pasa, ¿sí? Cuando dejamos de producir estradiol. La masa muscular se pierde en un 20%, entramos en sarcopenia. La masa ósea, o sea, pierde directamente la disminución de la masa ósea, de la densidad ósea, es de un 25%, con lo cual empiezan a haber todos estos problemas de osteopenia y osteoporosis. Todo lo que es el tema del riesgo, ¿sí? Cardiovascular aumenta un 15%, empiezan las cardiopatías. En la parte neuronal empiezan las alteraciones en la función cognitiva, un 20% de disminución, empiezan las lagunas mentales. También tenemos la disminución de obviamente, muy importante, no solamente del estradiol, sino de la progesterona y de la testosterona. Empieza a haber un protagonismo más grande de todo lo que es la parte androgénica, por eso también, ahora lo van a ver en otra filmina, no me quiero adelantar, empieza a haber un cambio a nivel de fenotipo, o sea, lo que estamos viendo de la mujer, o sea, disminuye un montón el deseo sexual, falta justamente por esto, empieza a haber, digamos, una redistribución del tejido adiposo, empieza a juntar más tejido adiposo la mujer en un 25%, y esto hace que aumente el perímetro abdominal con todo lo que implica, digamos, esa grasa localizada a nivel abdomen, a nivel de cardiopatía, ¿sí? Así que siempre hago esta comparación. No pasa lo mismo con los hombres, porque el hombre tiene una disminución, pero es muy progresiva, o sea, en edad adulta el hombre tiene menos producción de testosterona, pero nunca le falta la testosterona, así que imagínense con toda esta, digamos, con todo el impacto que tiene el no tener estrógeno, ¿no? Es bastante importante. No es para menos. Y dentro de esto, de este impacto tan importante, tenemos la disminución del metabolismo basal, que en una persona, en una mujer que entra en menopausia, el promedio, ¿sí? De acá en la Argentina es entre 50 y 51 años, ahí es el periodo más o menos en esta región, sobre todo en Latinoamérica, y esto es lo que empieza a suceder, ¿sí? El metabolismo de la mujer baja entre un 6 a un 10%. O sea que si tu metabolismo basal era, no sé, de 1.300 calorías en reposo, bueno, vas a tener, ¿sí? entre un 6 a un 10% menos. Eso significa que las estrategias que por ahí utilizabas cuando tenías esta hormona tan importante, que además es una hormona anabólica, imagínate lo que empieza a suceder. No me quiero enroscar mucho con el tema de biología o de bioquímica, porque no, de bioquímica más que nada, porque es bastante complejo, pero quiero transmitirles conceptos básicos para que ustedes, digamos, entiendan un poco el contexto, ¿no? Entonces, esto era un poco lo que les decía, el tema de la redistribución del tejido adiposo, que es más en la zona abdominal y que es a priori uno de los problemas
que más manifiestan las mujeres cuando llegan a esta etapa. No, que yo tengo panza, no sé qué hacer, porque cada vez tengo las piernas más delgadas, pero bueno, tengo mucha panza, tengo todo acá, y entonces la desesperación por ver cómo cambia, que fue algo que me pasó a mí también, y entonces uno se pregunta, ¿y por qué pasa eso? Y bueno, pasa esto porque básicamente los estrógenos son unas hormonas cardioprotectoras, ¿sí? O sea que nos protegen de eventos cardiovasculares. Cuando desaparecen, el organismo es tan sabio, el cuerpo es tan sabio que dice, bueno, tenemos que hacer algo para proteger, ¿sí?, a esta mujer de eventos cardíacos, o por lo menos darle un poco de changüí, ¿no? Hablando en criollo, de que tenga eventos, pero si llega a tener eventos esté un poquito más protegida. Y bueno, la biología humana es tan inteligente que dice, bueno, vamos a hacerle producir un poquito de grasa en la zona abdominal. Tengan en cuenta que el estradiol, los estrógenos, son hormonas que se producen a través del colesterol. Entonces empieza, ¿sí?, a hacer un tipo de lipogénesis, o sea, empieza a acumular grasa en la zona abdominal. Esto lo hace en dos periodos de nuestra vida: en el periodo fértil, cuando quedamos embarazadas justamente para proteger al bebé, y cuando entramos en menopausia para protegernos de eventos cardiovasculares. Así que bueno, esta es la gran lucha que tienen la mayoría de las mujeres cuando llegan a esta etapa, la bendita panza, ¿sí? Y que no es la panza cervecera, es una panza fácil de agarrar porque la adiposidad es blandita, es gordita, y la persona frente a esta situación, las mujeres frente a esta situación, se van a las estrategias que utilizaban a los 30 y 40 años de hacer muchas dietas, trabajar con ejercicios muy aeróbicos, comer poco, y bueno, esto genera, digamos, un cambio a nivel hormonal más grande todavía, empiezan a producir mucho más cortisol, hay, digamos, dos sombreritos arriba de las glándulas renales, y estas glándulas segregan más cantidad de cortisol, y la persona, en vez de llegar a ese resultado que quiere, que es tratar de bajar el tejido adiposo, como que cada vez lo junta más. Y bueno, tiene que ver mucho esto, ¿no es cierto?, con las estrategias que están utilizando. Y bueno, esto es la realidad, ¿sí? Es inexorable a todos los que estamos en esta sala hoy compartiendo. El paso de los años va a venir para todos, pero la importancia de tener, digamos, una estrategia a nivel nutricional y a nivel ejercicio es fundamental, ¿sí? Que no es la misma que te funciona cuando sos jovencito. Acá tienen dos gráficos bien claros, qué es lo que sucede en el hombre y en la mujer. Como ustedes pueden ver, el pico más grande donde tenemos, digamos, todo lo que es la activación anabólica bien arriba, es más o menos alrededor de los 20 años, pero después empieza a descender. No es que, a ver, a los 50 viene el descenso en forma abrupta. El descenso empieza a partir de los 20 años. Entonces, esto tiene que ver muchísimo también, yo lo planteo mucho cuando hablamos con mis alumnas, esto, ¿qué hiciste cuando fuiste joven? O sea, contame cuál fue tu historial en actividad física, en hábitos, porque eso es muy importante para saber cómo vamos a encarar de ahí adelante una estrategia para que esa persona realmente pueda hacer un abordaje un poco más inteligente y no repetir, digamos, estrategias que no le funcionaban. Y bueno, esto es lo que viene con el descenso de las hormonas. En la mujer es mucho más pronunciado que en el hombre, y lo mismo sucede en la otra, en la filmina, perdón, en el gráfico de la derecha ustedes pueden ver, justamente hay un corte transversal del músculo cuádriceps de una persona que está entrenada y una persona que no está entrenada, y que bueno, obviamente el descenso va a ser mucho mayor, o sea, su calidad de vida va a ser mucho mayor. Y como siempre lo comparto en las redes, para mí, ¿sí?, en forma personal, y es algo que transmito mucho, no es tanto lo estético en esta etapa de mi vida, sino es cómo voy a llegar a mi adultez mayor. O sea, para mí lo más importante, y es lo que yo comparto, es cómo me voy a mantener yo cuando tenga 80, 85 años, porque quiero vivir y quiero vivir bien, no asistida. O sea, ¿cuánto estoy haciendo para tener autonomía cuando venga más grande? ¿Sí? Así que bueno, esto es para todos en general y para tomar un poco de conciencia. Cuando nosotros vamos sumando años, no solamente, ¿sí?, juntamos más grasa por todo lo que recién les comentaba, sino que también vamos perdiendo masa muscular. Pero la masa muscular no sería, digamos,
lo preocupante, porque uno dice, bueno, estoy perdiendo masa muscular, hago ejercicio y voy a recuperar si hago un buen ejercicio, con una buena planificación, ejercicio de hipertrofia, con la alimentación que corresponde, que a esta altura, como entrenadores, como formadores, lo debemos saber, sino que tenemos que entender que cuando perdemos masa muscular, no solamente estamos perdiendo masa muscular, sino que estamos perdiendo motoneuronas, es el cablerío, ¿sí?, que conecta a esos músculos. Y las que más se pierden son las que menos usamos, que son las fibras blancas, que son justamente las que nos dan esa autonomía. Tenemos mucho, en realidad todos nacemos con 50 y 50, fibras blancas y fibras rojas, pero las que más se pierden a medida que van pasando los años son las fibras blancas. Y no solamente perdemos las fibras, que sino también perdemos todos los receptores que están a nivel de membrana muscular, ¿sí?, lo que recubre el miocito. Y eso es importante, porque dentro de esa membrana, dentro de toda esa fundita de esas fibras musculares, hay un montón de receptores insulínicos, para que, obviamente, la insulina, una hormona súper importante en todo lo que es la producción de energía y el transporte de la glucosa dentro de la célula, obviamente, para también intervenir en todas estas rutas metabólicas del anabolismo. Imagínense, no es que solo pierdo la fibra, ¿sí?, todo lo que estoy perdiendo. Y si se pierde eso también, se pierde salud, porque si yo no tengo receptores insulínicos para ingresar glucosa dentro del miocito, imagínense el zafarrancho, ¿sí?, literalmente el zafarrancho químico que sucede porque justamente no estoy teniendo esos receptores porque se van perdiendo. Entonces, es mucho más que perder fuerza y perder fibras musculares, ¿sí? Esperen que ahí vamos con la que sigue. Entonces, bueno, frente a esta situación que parece algo que, ¿qué hacemos con todo esto? Marina, tirame una en la cual yo pueda sentir que con esto voy a mejorar, voy a avanzar y bueno, ¿qué podemos hacer como entrenadores para ayudar a nuestra población? Y yo acá reuní 5 claves para entrenar a mujeres en menopausia y que no tienen que ver tanto con el ejercicio que les voy a compartir, ni tanto con la nutrición, porque creo que todos, si medianamente hemos pasado por una formación y estamos actualizados, sabemos muy bien que el ejercicio de fuerza ya de hace más de una década es, digamos, es fundamental, es prioritario. O sea, no es que tenemos, debemos hacer ejercicio de fuerza. Sí, entonces, esto lo saben todos por todos los beneficios que tienen, que después los voy a agregar. Pero sí, yo acá reuní 5 claves que quizás es donde tenemos que trabajar más como entrenadores y que no tiene que ver con el ejercicio más bonito ni con la mejor dieta que le vamos a hacer, sino qué es lo que tenemos que hacer nosotros como personas para poder tener un abordaje certero en esta población que tiene una demanda increíble, ¿sí? Es una población sumamente demandante, pero además es una población que quiere hacer cambios, pero no sabe qué hacer. Y está boyando de instructor, de profesor y de todo lo que se consume a nivel de las redes, que vas a bajar 5 kilos, que vas a transformar tu cuerpo, que esto te va a pasar y que lo otro te va a pasar y no saben por dónde ir, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo reuní, pero considero más importante que el ejercicio que le pueden dar o la dieta que le puedan dar. La clave para mí, número uno, es ajustar el enfoque de estas relaciones que estamos generando con esta comunidad, ¿sí? Con las mujeres que están en esta etapa. Están muy preocupadas, tienen, digamos, se sienten muy poco contenidas, no solo a nivel médico, sino a nivel digamos, entrenadores, a nivel profesores, porque no le entienden, no comprenden lo que está pasando. Entonces, entra un poco esto de las habilidades blandas, ¿no? Que tiene que ver con esto, con generar empatía. Capaz vos no sos o no tenés muchas ganas de escuchar a esta población, de atenderla o de saber qué es lo que les pasa, qué es lo que les estoy planteando. Entonces no te dediques a esta población porque necesita de eso, ¿sí? Tenemos que entender primero qué es lo que les está pasando a nivel biológico, recabar la mayor cantidad de datos posibles. O sea, la anamnesis no es solamente preguntarle, a ver, ¿tenés alguna hernia? ¿Te duele la rodilla? No es solamente eso.
es saber el entorno que las rodea, si tienen un ambiente laboral bueno, si tienen o malo, si tienen un ambiente en la casa familiar de pareja que les está acompañando o tienen un cachivacherío en la casa. O sea, hay muchas cosas que impactan, como ya les dije al principio, en la mujer, pero porque hay todos estos cambios biológicos. Entonces, esto, ajustar el enfoque, creo que es lo primero que tienen que entender. No es el ejercicio que voy a dar, sino qué relación yo voy a generar con mi alumna, ¿sí? Para poder tener un abordaje más inteligente. La clave número dos es crear una comunidad, un soporte, ¿sí? Una contención. Mujeres que estén atravesando la misma situación. ¿Por qué les digo esto? Yo hace más de 40 años que me dedico y el fitness ha sido mi pasión. Los que por ahí me conocen saben que me encanta y muchas veces nosotros en clases tenemos grupos heterogéneos, ¿sí? Y tenemos chicas jovencitas, chicas no tan jovencitas, eh, hombres, y tenemos gente de todos lados. Y a veces el profe que está delante de la clase tiene una edad determinada y obviamente tiene una energía, tiene una impronta y tiene un montón de cosas propias de esa juventud, ¿sí? Y no ha atravesado estos procesos de crecimiento que por ahí podemos tener un profesor que tiene más años y que ya ha pasado por diferentes etapas. Entonces se encuentran con comunidades en las cuales no se sienten incluidas, ¿sí? Y al no sentirse incluidas, empiezan a ir de un lado para el otro buscando ver dónde van a encontrar contención. Mujeres que les esté pasando lo mismo, todos buscamos de alguna manera referentes, ¿sí? Si yo no sé, hace unos años decidí cortarme el cabello y dejarme mis canas, y asumir que tengo canas y que me corto el cabello porque como profe vivía con el pelo con una colita y empecé a buscar referentes que tuvieran el pelo corto. No iba a ir a buscar referentes con pelo largo. O sea, los pongo un poco, digamos, los llamo a que tomen esta visual, esta visión. ¿Por qué? Porque justamente pasa eso. Muchas veces estamos fuera de contexto con lo que estamos haciendo y de la manera que nos estamos comunicando. Otra clave importantísimo es la educación. Tener informada esta comunidad es la mejor estrategia de marketing que pueden utilizar, ¿sí? Eso es un punto clave. O sea, primero nosotros tenemos que desaprender para volver a aprender. Cambió mucho todo lo que es los sistemas de entrenamiento hace 12 años a esta parte, ha cambiado un montón. No es lo que hacíamos antes. A veces la gente me dice, no, yo hago actividad física, hice toda la vida. ¿Qué hiciste? Hice pilates, hago aquaerobics, hago yoga, hago localizada, hago step. ¿Hiciste actividad física? Yo te pregunto, ¿hiciste ejercicios de fuerza sostenidos en el tiempo, con un volumen, con una intensidad planificado, supervisado? La mayoría vienen de ese contexto. Y las mujeres de mi edad les encantan esas clases y a mí también me encanta. Yo daba clases de localizada, daba clases de pilates, daba clases de stretching. Y cuando tenía chicas de 30, 35 años, tenía un resultado bárbaro. ¿Por qué? Porque tenían estrógenos. Pero después de los 40, que empieza a bajar, si entramos en somatopausia, que no es la menopausia, es somatopausia, es el descenso de las hormonas de crecimiento, todo cambia, ¿sí? Lo que te funcionaba ahora no te funciona de la misma manera. Entonces, la situación hormonal cambió y tenemos que entender que esa situación hormonal cambió y nosotros tenemos que hacer otro tipo de entrenamiento, otro tipo de alimentación. Tenemos que trabajar sobre la mentalidad de estas personas y eso se trabaja con la educación. Pero primero nosotros tenemos que estar educados. Y no se trata de hacer la clase o buscar formaciones de que, a ver esta clase, porque siempre buscamos lo práctico. Yo me acuerdo que venían, yo fui formadora y estuve en muchos eventos grandes y venían a buscar la clase. A ver, ¿qué clase hacía Marina? O sea, ¿qué creatividad tenía? Y ellos después copiaban. Acá ya no se trata de copiar, acá se trata de entender, de educarnos, de saber qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, ¿sí? Que no es lo mismo que hacer por hacer. La clave número cuatro para mí es establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo con cada una de estas alumnas. O sea, tener una comunicación donde quede claro que el primer objetivo que vamos a lograr es el compromiso con el bienestar y la salud. ¿Y por qué les digo esto? Porque a mí me llegan mujeres que ya tienen
problemas de síndrome metabólico por toda la falta de estrógenos. O sea, hipertensión, problemas de resistencia a la insulina, colesterol elevado, problemas con la densidad ósea, empiezan a tener osteopenia, ¿sí? Entonces, el abordaje, no le puedo yo decir a esta persona, en un mes vas a bajar tanto de peso y tus huesos van a estar así de fuertes, porque no es así, porque yo tengo que generar primero un ambiente hormonal con el ejercicio físico que le permita pegarle un poco a la testosterona que tengo libre, algo de lo que ha quedado libre ahí dando vuelta en sangre, para que se pueda producir un poco de estradiol y para que empiece en forma progresiva a tener una disminución de todos estos síntomas y a mejorar su calidad de vida. Entonces, por eso la educación es fundamental y hacerles entender que el compromiso primero viene con el bienestar y con la salud. Y lo estético va a venir, pero no va a venir de un día para el otro, como solía venir cuando tenían 30 o 40 años. Esto va a venir cuando en realidad la gente entienda que tienen que ir sin apuro, ¿sí? Sin prisa, pero sin pausa. Y esto depende de nosotros, ¿sí? De no crearles, como pongo acá, ¿no? La clave número 5, de no generalizar y de no crear falsas expectativas, ¿sí? Hay programas en Internet, yo trabajo muchísimo en Instagram, y me dicen, no, yo hice el programa con fulanito, hice el programa con menganito, y en general son programas muy similares, ¿no? Y algunos hasta incluso súper exigentes. Y a priori, la mayoría piensa, no, que tienen que hacer todos los días fuerza. Aparte terminan eso, tienen que salir a hacer ejercicios aeróbicos. No puede hacerlo la mujer que está en esta etapa, porque no tiene con qué, ¿no? Y como no tiene con qué, yo la tengo que formar, la tengo que trabajar y la tengo que llevar en forma progresiva, no la puedo llevar a hacer ejercicios extenuantes y cuando todavía no tiene con qué hacerlo. Tengo que primero formar la masa muscular. O sea, esto lo sabemos. Si yo no tengo estructura, no tengo bien fortalecidos, digamos, mi core, no tengo trabajada la propia propioceptividad, puedo salir a hacer ejercicios que no lo pueden sostener, ¿sí? Hay un proceso adaptativo, esto todo el mundo lo sabe, a nivel cognitivo, a nivel neuronal, a nivel tendinoso, a nivel articular. O sea, hay tejidos que se tienen que adaptar. Y en una mujer en esta etapa está muy deprimido, ¿sí? Hay una depresión tan grande a nivel de estrógenos que todos sus sistemas están realmente, nada, es un zafarrancho. Y como es un zafarrancho, tenemos que atender el zafarrancho. Y lo primero que tenemos que atender es la masa muscular. Y no se trata del peso que van a levantar, sino la capacidad que van a tener para poder desplazar ese peso las veces que yo le planifique, ¿sí? Y esto es un poco, digamos, para mí mucho más importante que lo que podría ser, pero es que no está queriendo andar el mouse, ahí vamos, mucho más importante de lo que podríamos llegar a hacer. Pero para mí, estos son las dos puntos, desde la parte del ejercicio, es esto lo que yo trabajo, la fuerza y el HIIT. Y acá muchos van a ver, pero HIIT, si no tiene fuerza para esto, por eso digo primero la fuerza y después el HIIT. Y el HIIT, ¿sí? Entendamos bien que este protocolo, que muchas veces uno lo asocia a ejercicios, digamos, de mucho impacto, en realidad yo lo que busco con mi alumnado es que tenga un impacto altamente metabólico. Y no necesariamente tienen que estar saltando como lo hacían hace muchos años, o haciéndoles hacer ejercicios de impacto muy fuerte en los cuales se puede lastimar, sino que yo puedo adaptar el ejercicio, empezar de a poco, quizás con un intermitente, ir llevándolas de a poco a un HIIT en forma progresiva, para, ¿sí?, entrar en el territorio de ejercicios de oxígenos dependientes que le permita obviamente hacer biogénesis y que tengan más unidades mitocondriales para que esta persona pueda, digamos, de alguna manera empezar a tener, digamos, más cantidad de estas unidades para poder hacer mayor oxidación de grasa, ¿sí? O sea, que puedan hacer la beta oxidación de las grasas, no la lipólisis. La lipólisis es cuando se rompe el triglicérido en tres pedacitos, anda dando vuelta por ahí. Si la mitocondria la dejo entrar, dejará entrar alguna gotita de grasa. Bueno, eso es diferente. Bueno, yo tengo que generar esas condiciones y lo voy a hacer primero a través de la fuerza para después llevarla al territorio del HIIT.
Esto es un poco a nivel del entrenamiento y quiero que vean, ¿no? Porque cuando la mujer empieza a hacer entrenamiento de fuerza, yo entreno la fuerza y no entreno todos los días, entreno 3 veces a la semana y quizás hago, ahora no tanto, hago una vez a la semana HIIT, 20 minutos y no más, ¿sí? Porque no me da más, porque empecé a aceptar las limitaciones que tengo a pesar de haber entrenado toda la vida, ¿sí? Estos son los beneficios que empieza a tener, beneficios a nivel óseo. Yo trabajo con impacto con mis alumnas, ¿sí? Y esto era, o sea, cuando yo lo hablaba hace 6 años atrás de hacer pequeños saltitos, me saltaban a la yugular en las redes sociales. ¿Cómo se van a fracturar? Justamente nosotros necesitamos darle un impacto al músculo para que el músculo transfiera ese impacto a nivel óseo y empiece la regeneración ósea, ¿sí? Si no, no va a haber regeneración ósea. Si yo no rompo algo, no va a poder, o sea, rompo, entre comillas, vamos a tomarlo así, microtraumatismos que me permitan regenerar, ¿sí? Que me permita este regeneramiento. Más resistencia a los tejidos conectivos, mayores niveles de fuerza a nivel funcional, menor porcentaje de tejido graso, mejor autoestima y salud emocional. Todo esto pasa, todo esto pasa. No pasa de un día para el otro. Por eso les digo que es importante esto de trabajar en objetivos a corto, mediano y largo plazo y decirlo, hablarlo, ¿sí? A veces en la desesperación por captar gente, metemos a todos adentro de la misma bolsa y nos estamos perdiendo información valiosa para poder entrenar a esta comunidad, que es una comunidad que no solamente está ávida de aprender, ¿sí? Porque quieren aprender, están cansadas de dar vuelta de un lado para el otro, que un médico, van a ver un médico le dice, no, tiene que ir al agua, va al agua, pobre, pierde masa muscular, otro le dice, haga pilates, y así van dando vuelta. Penosamente tenemos a la comunidad médica muy poco informada, ¿sí? Y nosotros somos zapatillas y la gente tiene, digamos, hay ciertos prejuicios, ¿no? Y no, me lo dijo el médico, es mejor que me lo diga un profesor, ¿no? Entonces, yo siempre les digo menos pastillas, más zapatillas. Y hago mención a esto de decir, el ejercicio físico, el entrenamiento de fuerza, es más que algo estético, ¿sí? El músculo es un órgano endocrino, es maravilloso todo lo que hace a nivel interno, a nivel externo. O sea, no podemos ya negar lo que sucede, pero eso lo tenemos que informar. Y si no lo sabemos, no tenemos los recursos, pasamos a ser uno más del montón, ¿sí? Y bueno, para ir terminando, algo que yo siempre comparto con mis alumnas es esto: la salud no se trata del peso que perdés, sino de la vida que ganás. Y de esa manera, y como lo he hecho toda la vida, mi función, mi propósito ha sido siempre la educación. ¿Sí? Quizás no sea lo que más venda, ¿sí? A nivel marketing, pero yo creo que sí, la educación es lo que más vende como marketing, porque de esa manera nos vamos a poder diferenciar y poder trabajar de una manera inteligente. Y una vez que vos tenés una clienta, una alumna satisfecha, esa alumna, ¿sí? Te va a traer muchas alumnas. Y de esa manera vas a poder trabajar mucho más tranquilo y más relajado y no andar corriendo de gimnasio en gimnasio.